Fantástico. Sí, muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a nuestros protagonistas de esta primera microexhibición. Alfredo Miralles, muchas gracias, docente, artista y gestor cultural del Vicerrectorado de Cultura de la Universidad Carlos III de Madrid. Nos acompaña también Jaime Redondo, ingeniero de software de la misma universidad. Y Pedro Fraguela, músico y artista sonoro, procedente de Buenos Aires, Argentina, está aquí con nosotros. Muchas gracias, compañeros, por vuestra propuesta. Ha sido un placer inaugurar esta plenaria de Luces, Ciencia y Acción con vuestra performance, tecnología y danza. Nuestra plenaria de esta tarde, si queréis podéis. Gracias. Nuestra plenaria de esta tarde está estructurada de una manera un poquito diferente. Vamos a conocer 4 proyectos de nuestros 4 ponentes. Habéis sido ahora mismo testigos de la primera microexhibición. Y después, una vez hayáis conocido sus proyectos, daremos paso a un pequeño debate donde vamos a hablar sobre cómo el uso de la ficción, el arte y el entretenimiento pues, se han convertido hoy en día en herramientas indispensables para comunicar la ciencia, ¿no? y sobre todo la distancia existente entre ciencia y arte. Por lo tanto, me gustaría dar la bienvenida a nuestra segunda ponente. Ella es Ana Galarragán, es directora de la revista de divulgación científica en euskera El Ullar. Se define como feminista, escritora y autora de la propuesta Estimado Frankenstein. Por favor, un fuerte aplauso para Ana. A orillas del Mediterráneo, vi a la humanidad mojada en sal, boca abajo, muerta, con los ojos arrancados, las manos alzadas al cielo, rezando o temblando de miedo, no lo supe. El mar, más cruel que el corazón de un árabe, danza empapado en sangre. Solo las piedras lloraron, solo las piedras. Ni todos los perfumes de Arabia podrán adornar la podredumbre que engendra Israel.
tenéis un pequeño spoiler porque acabáis de escuchar los primeros acordes de la canción que vais a escuchar después al final. No os veo. Se puede dar un poco de luz igual en sala también, porque ahora voy a meteros un poco de chapa para presentaros un poco en qué consiste el proyecto, porque si no, fuera de contexto, es que dura 1 hora, no puedo recitar aquí 1 hora. El proyecto se llama Frankenstein agurgarria y es una carta dirigida a Víctor Frankenstein, porque tenemos el convencimiento de que las cuestiones que planteó Mary Shelley en ese libro siguen vigentes hoy en día. Y bueno, creo que además estaréis de acuerdo conmigo en ello. Y el poema que os he recitado es de Rafaat al-Araer, que fue asesinado en un bombardeo en el año 2023, en diciembre, en su propia casa, con su familia. Murieron también 4 de sus hijos menores de edad y también sus sobrinos. Y encaja muy bien en el proyecto, que nació siendo un mutante, y hasta que se ha cristalizado en el disco libro, pues ha ido cambiando mucho. Y justo este fragmento lo introducimos porque empezó Pechi, que es el artista que falta hoy, aquí me veis solo a la mitad, es recitado, los textos son míos y las canciones son de un músico que se llama Pechi, y él es el verdadero artista, él es el que más improvisa. Y entonces en una de las canciones al final empezó a introducir esta música árabe en relación a Palestina, y fue cuando introdujimos este poema. Y lo hacemos justo después de mencionar y contarle a Víctor Frankenstein que todavía hay 120.000 desaparecidos de la Guerra Civil Española cuyos cuerpos no han sido desenterrados, ni identificados, ni dados a sus familias. Y justo después de ese fragmento viene otro en el que explicamos también al doctor Frankenstein una cosa que seguro que a él le interesa mucho y que, bueno, descubrieron los científicos de Aranzadi, que seguramente conoceréis porque, bueno, entre otras muchas cosas, hacen arqueología, pero también en las fosas de la Guerra Civil pues se ocupan ellos de desenterrarlos. ¿Y os suena igual el mestre que prometió ver el mar? Pues en esa película la fosa que aparece, y además están ahí los arqueólogos, esas imágenes son reales, esa fosa es de la Pedraja, Burgos. Y os suena igual también una canción de María Arnal y Marcel Bagués que se llama 45 cerebros y un corazón. Vale, a los que no os suena, buscarla, y cuenta precisamente esa historia, que es que cuando desenterraron bueno, fueron 140 y pico esqueletos de cuando los enterraron en la guerra. Bueno, no los enterraron, los echaron ahí a la fosa en 1936, en julio, y es el único lugar del mundo en el que han encontrado un corazón saponificado. Y entonces, no sé si sabéis lo que es un corazón saponificado, pero lo de sapón os suena a jabón, ¿verdad? Bueno, pues yo esto se lo cuento a Víctor Frankenstein, pero en plan así muy poético, pero como estamos aquí entre, ¿no?, de comunicación científica, os lo cuento normal. Y es que, bueno, junto con los esqueletos, encontraron dentro de los cráneos, dentro de 45 de ellos, 45 cerebros estaban saponificados. Eso es algo que ocurre, bueno, pues con bastante normalidad. Por ejemplo, en las catacumbas también se han encontrado y en otros sitios. Y es que como el cerebro tiene ácidos grasos, con el agua, esos ácidos grasos van quedando sueltos, y si hay sales en el entorno es posible que ocurra la reacción de saponificación, que se convierte en jabón, y así es como se preserva. ¿Y el corazón cómo es posible entonces que se preservara? Porque todos sabemos que es un músculo, que por cierto suena muy bien, como habéis visto en la danza. Pues la hipótesis de los científicos de Aranzadi es que seguramente esa persona tendría una enfermedad genética por la que tendría los órganos infiltrados en grasa. Seguramente no llegaría a vivir muchos años, pero sí más de los que tenía cuando le asesinaron. Y claro, gracias a esa grasa que tenía en el corazón ocurrió la misma reacción que ocurrió en esos cerebros. Y así es como se ha encontrado el único corazón saponificado que
que se ha encontrado en el mundo o que se haya documentado al menos. Y esa es una de las historias, entre otras, que contamos a Víctor Frankenstein en este libro que solemos recitarlo, y os he querido traer pues, una pequeña muestra. Os voy a leer el final, traducido al castellano, me ha quedado un poco rudimentario y al final escucharéis un trocito de la canción de Peggy, ¿vale? O sea que, perdón por la traducción que lo he traducido yo misma y suena así. Y sin embargo, Mary no renunció a la búsqueda de la felicidad, aunque no siempre lograra su propósito. Así lo expresó. Nadie elige el mal porque sea malvado, solo lo confunde con la felicidad, el bien que busca. Hemos elegido el camino equivocado. Sabemos, por ejemplo, lo que implican ciertos usos de la inteligencia artificial. Hay programas de inteligencia artificial que a partir de grabaciones son capaces de recrear la voz de una persona muerta y sostener una conversación con ella tal y como lo haríamos con la fallecida. Estimado doctor, gracias a esta tecnología, después de que el monstruo acabase con la vida de su amada Elizabeth, tendría la oportunidad de hablar con ella, de confesarle los pensamientos y emociones que no le reveló mientras vivía, de renovar y reafirmar promesas y declaraciones de amor. ¿Es eso lo que usted desearía? ¿Y qué consecuencias tendría? Ya lo ve, seguimos creando monstruos. Más aún, sabemos que nosotras mismas podemos convertirnos en monstruos a los ojos de los demás o ante los nuestros propios. Por ello, necesitamos conjuros y canciones para paliar nuestras inquietudes y temores, y piedras para enterrar arrepentimientos y culpas. Me despido con esta última canción de Peggy y las palabras de Arcaizcano. Es demasiado pedir pagar por lo hecho. Allanémosle el camino, démosle abrigo. Peggy, erramurik gabeko gauak, noches sin gloria. Baina zerran guri zer den txar eta zer on. Estatuak eskaleentzat bakarrizketa. Ez urretara gizkoa da gure festa. Bueno, os pido un aplauso para Ana. Ahora queremos dar la bienvenida a Graciela Gil Romera, investigadora del Instituto Pirenaico, del CSIC y activista de Rebelión Científica. Bueno, ella ha repetido una y otra vez el tiempo que llevo compartiendo con ella en el Congreso que se siente una impostora en estos encuentros, al igual que ha comentado Simón y Carolina en la plenaria anterior. Pero nosotros hemos considerado fundamental que conocieseis su proyecto, Píntate el cambio global, y que conocieseis su experiencia y su vocación. Por favor, Graciela, bienvenida. Pero espera, desde el principio, ¿no? Vale, bueno, pues trabajar en medio ambiente en el siglo XXI casi es ser cronista del apocalipsis un poco, ¿no? Y esto todavía es más así cuando trabajamos, como lo hago yo, en escalas de tiempo muy largas. Porque eso nos permite darnos cuenta de que lo que estamos viviendo ahora mismo no tiene precedentes, al menos en la historia de nuestra propia especie en el planeta. Claro, narrar esto, y lo hemos visto en la sesión previa, implica necesariamente decir la verdad. Y decir la verdad pasa por que salgamos de un espacio, de un mindset en el que sentimos que todo va bien y que todo está bajo control. Sin embargo, cuando personas como yo salimos de nuestro espacio de producción científica y nos dedicamos a comunicar lo que sabemos con un lenguaje más divulgativo, nos damos cuenta de que generamos una corriente de sensaciones negativas que muchas veces nos colocan en una posición triste y de tremenda depresión, ¿no?
Y eso no es lo que queremos. A la vez, tampoco queremos generar una corriente de esperanza injustificada. Es decir, la esperanza surge de activarnos en una dirección que cambia lo que vemos. Y en ese sentido, mi equipo y otras personas sentimos que lo que tenemos que hacer precisamente es dirigirnos a aquello que nos motiva, que nos mueve como seres humanos. Otras personas antes que yo en este congreso lo han explicado muy, muy bien. Arte y ciencia son dos espacios cognitivos caras de la misma moneda. Alguien utilizaba ayer el simbolismo de la cinta de Moebius, que no deja de ser un cuerpo tridimensional de una sola cara. Y eso es lo que son arte y ciencia. De hecho, ambas implican procesos muy, muy similares. Ambas implican un pensamiento creativo, una observación y percepción de cosas muy detalladas y pequeñas, implican tener curiosidad de manera permanente e implican un proceso iterativo que pasa por sucesivos procesos de revisión. Y eso necesariamente nos lleva a un espacio de solapamiento que puede ser una persona o puede ser un contenido. Yo creo que aquí ya hemos visto, sobre todo en la sesión de arte, ciencia y tecnología, que hay realmente seres únicos que son capaces de tener eso en una sola persona, ser polímatas, como era Da Vinci, ¿no? Generar ciencia y arte en una sola persona, pero también puede ser un contenido y creo que aquí todas y todos habéis demostrado que sois más que capaces de hacerlo. Y de hecho, nuestra especie ha sido capaz de hacerlo desde tiempo inmemorial. Hay imágenes del Paleolítico inferior en distintas cuevas de la península ibérica, donde la pintura rupestre ya nos indica que bien sea esto que veis aquí un corazón, porque indica dónde hay que tirar una flecha, bien sea algo que anímicamente nos conecta con un ente superior que representa al mamut, o bien sea una mancha, a mí me gustaría pensar que son las dos anteriores, ya hay una intención, hay un propósito y hay una observación. Por tanto, yo lo que quiero aquí reclamar es que comunicar ciencia en el siglo XXI implica, por una parte, transmitir, eso siempre va a ser así, siempre va a ser necesario, reforzar el mensaje que necesariamente se ha de alejar de todo lo que es desinformación, todo lo que son bulos y negacionismos, pero sobre todo, y aquí es donde yo creo que entra el arte, nos ha de alimentar. Tiene que ser nutritivo. Y que sea nutritivo pasa porque nos mueva y nos impulse a la acción, que no nos deje indiferentes. Y en ese sentido, esto es lo que yo a veces llamo la aproximación TRA, quiero traeros aquí muy brevemente la acción propositiva de este filósofo, Alain de Botton, que es un suizo británico, que en su School of Life refleja en el uso del arte para qué sirve el arte. Y de todas estas cosas, yo no las voy a repasar todas, hay dos que a mí me parecen cruciales y son las que utilizo en mi acción comunicativa. El arte nos mantiene esperanzados, nos reconcilia con la miseria diaria, esencialmente, porque propone lo bello. Y otra cosa muy importante es que el arte es propaganda de lo esencial. Nos aleja de todo aquello que en verdad no es importante y que en el día a día nos bombardea, especialmente en este siglo XXI, donde hay múltiples cosas que capturan nuestra atención. Por eso, para comunicar lo que hacemos en nuestra ciencia, en un momento determinado, junto con Alejandra Vicente de Vera, estudiante predoctoral de mi grupo, allá doctorada y maquilladora profesional, pensamos cómo podemos traducir lo que hacemos y el mensaje duro que supone la emergencia climática a el arte. En colaboración con la música y poeta Sofía Díaz Gótor y con Eduardo García Tomás, un videógrafo cercano a nosotras, tradujimos un storyboard que yo llevaba mucho tiempo trabajando en él a través de la pintura en maquillaje corporal. Dejadme brevemente que os explique qué es estrictamente lo que hacemos en nuestro grupo. Nos hacemos llamar Paleoipe porque miramos escalas de tiempo muy largas, estudiamos cómo los cambios globales en el pasado, no solo el clima, sino también los incendios o perturbaciones más fuertes, como puede ser la llegada del ganado al Pirineo, habrían afectado a los ecosistemas y si estos se han recuperado, cómo lo han hecho y si han colapsado, por qué ha sucedido. Para eso utilizamos lo que llamamos las bibliotecas del planeta. El registro sedimentario acumula información como si fueran páginas de un libro, en donde con un lenguaje complejo se ha escrito la historia del planeta. Ese lenguaje complejo es lo que nosotros trabajamos utilizando indicadores de distinta índole, tanto en registros de hielo, en espeleotemas, en las estalagmitas, donde aislamos isótopos de oxígeno y carbono, o en el registro de los lagos, donde hay información de granos de polen, de partículas de carbón que nos hablan del fuego, incluso de ADN fósil. Como veis, aquí incluso podéis ver a lo que me refiero cuando hablamos de estas paginitas. Esto es una sección longitudinal de un registro lacustre. Entonces, lo que hicimos aquí fue
construir un audiovisual utilizando este maquillaje corporal. Creo que es importante no bajarse de este escenario sin agradecer a Cintia Refojo, pero además creo que es importante en este caso agradecer a Carmen Serrano y a Pilar Perla, que nos permitieron estrenar este vídeo documental en el año 2021 en unas jornadas de D+I muy diferentes, porque todas estábamos enmascaradas, no se permitía que hubiera audiencia, pero aún así lo estrenamos. Podéis ver el vídeo documental completo en ese QR, pero ahora yo solamente os voy a enseñar un pequeño teaser. Entonces, si quieres, por favor, poner por favor el tráiler. Con sonido, por favor. Es muy importante el sonido aquí. Esta es nuestra casa, la única que tenemos. Nos ha cuidado, pero está cambiando. Nuestro es el calor, y es que de humo poblamos la tierra. Está en alerta. Calza las huellas del hombre. Hasta el agua grita, altera su voz hacia la sequía del cielo. Pero hay una memoria que nos sigue hablando. Son las páginas de sus libros, las bibliotecas del planeta. Cómo tomar cada archivo en la tierra escrito. En el descenso húmedo, con cada gota, el agua trae la luz, la fuerza transparente y mineral se adentra y algo crece, en los fondos una estalagmita. Y en los cuerpos del agua que forman el lago, todo se mueve hacia aquí. Mira en su suelo y encontrarás el eco de la montaña en su espalda, donde se pierde la palabra, donde aparecen los huesos de arena. La masa que da forma al universo, del océano a la estrella. Los eventos del plomo. El latido vegetal. Desde allí desvelamos la luz oculta del bosque, las heridas de la tierra. Viaja en nuestros ojos el fuego de quien arrasa. Desde la herida, la forma se renace. En el grito de las raíces, en el impulso del fondo, el viaje del polen que aún espera. Os invito a que veáis el documental completo, donde sí que hay un final esperanzador. Y es más esperanzador porque con este material lo que hicimos fue hacerlo llegar a los centros de secundaria de Aragón y trabajar con los profesores para que esto llegara tanto a la educación secundaria como a la formación profesional, donde equipos de maquilladoras y maquilladores en formación lo han aplicado a distintas cosas y hemos tenido una devolución muy interesante que luego podemos discutir en el debate. Estoy ya en tiempo cero. Solamente quiero agradecer
por una parte, el CSIC, que financió, gracias al programa Cuenta la Ciencia de la Fundación General del CSIC, el trabajo de Sofía, que compuso la música y la lírica, y el de Eduardo. Tengo entendido, no sé si hay todavía aquí gente de la sede central del CSIC, que este programa ha desaparecido y creo que es esencial que vuelva. Y, sobre todo, agradecer a mi equipo de investigación en el Instituto Pirinaico de Ecología, que son todas las manos, piernas y partes de cuerpo que se ven en el documental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Graciela, por tu presentación. Y, por último, me gustaría presentaros a nuestra última ponente, Mónica Bello. Ella es comisaria e historiadora del arte y ha sido durante 10 años la directora del programa de artes del CERN. Un fuerte aplauso para Mónica. Buenas tardes. Es un placer estar aquí y gracias a Almudena, a toda la organización por invitarme. Voy a empezar con una imagen. Podemos poner mi presentación. Ya. Aquí. Conoceréis a este señor. Es una cara conocida para todas y todos nosotros. Y en 1975 dijo algo muy sencillo de entender, pero viniendo de Dalí tenía muchas capas. Dice: los acontecimientos científicos son los únicos que guían constantemente mi imaginación. Lo dice en una serie de textos, entrevistas, que son un homenaje a Severo Ochoa, alguien con quien estaba en contacto y con quien colaboraba para hacer un póster de una conferencia, por ejemplo, o para llamarle y preguntarle algo sobre su investigación. Dalí tenía muchas obsesiones. Una de ellas era la tradición, la técnica, la precisión y una obsesión compartida con la ciencia era la complejidad. Se acercaba al mundo con una mirada intensa, hablaba de cómo mirar es una nueva forma de inventar y entendía que educando esa mirada podía ver cosas y ilustrar y expresar cosas en sus pinturas, su escultura y toda su obra que eran preguntas. En esta obra se llama Galactidalacidesosirribonucleico acid y es del 63. Combina el ADN con su propio nombre y con el nombre de su musa y su mujer y su coach, aquella persona que le animaba y que estaba detrás de él en bambalinas, dando muchas cosas que no sabemos. El título es muy representativo, como podéis imaginar, y representa para Dalí 3 partes de la existencia. Una es la vida, la estructura del ADN. Otra es la muerte, que se representa aquí con hombres con rifles, y la vida después de la muerte, representada en la deidad, en Dios. Cada mitad de una hélice está exactamente unida a su mitad correspondiente y del mismo modo, decía él, esta gala unida a mí. Todo se abre y se cierra y se entrelaza con una precisión asombrosa. La herencia, continúo la cita de Dalí, depende de un mecanismo soberano y la vida es el producto del dominio absoluto del ácido desoxirribonucleico. No voy a tratar de poner la voz de Dalí. Lo decía de una manera mucho más vehemente y con un arrojo a la vida importante, ¿no? Dalí tenía esta obsesión y me gusta poner énfasis en la técnica y, de hecho, protestaba bastante cuando se le hablaba de arte abstracto. Él hablaba de hiperrealidad, porque entendía
que el artista tenía un lugar en el mundo, era aquella persona con el don y la competencia para entender y aproximarse con valentía ante la complejidad de la realidad. Y la ciencia realmente fue muy influyente en toda su obra. Es una cosa que no se sabe, todavía se puede estudiar, se puede escribir muchísimo por aquello que podemos ver y cómo él trataba de ilustrar distintos momentos de la ciencia. Sabemos que estuvo con Freud, sabemos que fue a ver a James Watson y Francis Crick en Londres, justo después de recibir el premio Nobel en el 63. También estuvo muy interesado en las teorías de Planck y tuvo un momento de misticismo nuclear, que seguramente conocéis, etcétera, etcétera. Y en los últimos años de su vida, murió en el 86, estuvo muy próximo a lo que sucedía en genética. Y es normal, en ese momento se hablaba mucho de esto. Pero lo más interesante de Dalí, y que le pone en el mismo lugar que muchos artistas y científicos de la contemporaneidad, es que sus hallazgos se basaban en ese entendimiento de, como él decía, de la tradición, comprender el mundo a través de el estudio y el aprendizaje, pero también una intuición que se hacía al andar. Caminar por el mundo en ruta buscando aquellas personas y voces que le podían ofrecer una ventana en una realidad que estaba todavía sin expresar. Y esto es lo que yo os quiero contar muy brevemente hoy. James Lee Byers se considera hoy en día el primer residente del CERN, el primer artista residente. James Lee Byers es un artista en el polo opuesto de Dalí. Trabajaba sin nada, sin materia, no se obsesionaba ni por la tradición ni por la complejidad del mundo, a un nivel de mundo tangible, pero sí se preguntaba por lo sublime. ¿Qué estaba sucediendo en el mundo para que nosotros alzáramos la mirada? Y en el 72, y más tarde en el 73, vino al CERN. Yo nací en ese año, no puedo contarlo, pero estuve en el CERN 10 años y no es este CERN. Caminaba entre el barrio, porque sabéis que esto era campiña, afuera de Ginebra, y se fueron construyendo los laboratorios poco a poco. Y él atravesaba esto vestido con un sombrero panamá, un traje blanco, unos zapatos dorados que le representaban. Era como él se vestía todos los días y decía que le intrigaba muchísimo el pensamiento de aquellas personas que estaban allí. La visita de Byers, como os he dicho, se puede entender como la primera residencia artística en el CERN y, de hecho, en la imagen anterior no es baladí, porque este es la revista de la física de partículas, es el CERN Courier, y es la primera y la última vez que un artista aparece en la portada, atravesando los campos de barro. Y en blanco y negro, no se ven los zapatos dorados, pero hay una pequeña cita, así una línea de crédito en la contraportada que dice: este verano hemos recibido a una persona muy simpática, el artista James Lee Byers. Eran los 70. No solo explotaban los laboratorios y se llenaban de cables, de químicos, de gases, de gente, de grupos, la ciencia dejaba de ser individual, sino que también los artistas se empezaban a introducir. Lo curioso, y es una cosa que yo fabulo, lo utilizo un poco como una fábula, así que de ponerle un poco factor de reducción, porque mientras yo investigaba por qué y cómo llegó James Lee Byers al laboratorio, en ese momento no había gente como yo que les abría la puerta, me enteré de que él pasó mucho tiempo en la oficina de John Bell. John Bell es este señor, y algunos de vosotros lo conoceréis. Y Byers dice, más tarde, en estos archivos que yo encontré en la Universidad de Berkeley, dice
que él no entendía cómo un tipo como él, con gafas de sol doradas, zapatos de tenis dorados, este sombrero Panamá, tal como lo describí yo antes, fuera visto entrando y saliendo del despacho de tan honorable científico. Y además, Bell, que en ese momento, estamos hablando de 72 y 73, tenía un lío importante que no conseguía encauzar, le decía a Byers que por favor le pasara todo aquello que él iba escribiendo, porque le interesaba muchísimo lo que un artista como él escribía. Y Byers, su obra realmente son garabatos, son cosas que no tienen ningún sentido y que hay que buscárselo a través de entender con vista de pájaro todo el conjunto de su obra. Era realmente complejo. El relato de Byers, para aquellos que os interesen, está en un catálogo que se llama James Lee Byers, Media Mitad, una autobiografía que publicó el MoMA y el Museo Jumex. Y así es como yo me enteré de estas cosas, estos cotilleos, estos chismes de un artista que llega en los 70. Pero mientras yo lo hacía, empecé a pensar en Bell. Y hablaba con mis compañeras de dime algo de Bell, porque muchas de ellas, que llevan mucho tiempo en el CERN, conocieron a Bell. John Bell, como sabéis, fue un físico teórico cuya importante contribución a la física fue el teorema de Bell, que se acuñó en el 64. El teorema argumenta que los resultados experimentales que parecían estar correlacionados más allá de un valor particular solo serían posibles a través del entrelazamiento cuántico, en lugar de deberse a ciertos tipos de variables ocultas. En el 72, es decir, cuando James Lee Byers estaba en el CERN, otro científico, John Clauser, lleva a cabo la primera prueba experimental del teorema de Bell, que se convierte en la primera observación del entrelazamiento cuántico. Y el propio Bell concluyó, a raíz de estos experimentos, que, cito, ahora parece que la no localidad está profundamente arraigada en la mecánica cuántica misma y persistirá en cualquier finalización. Yo pienso que podría haberlo escrito James Lee Byers. Curiosamente, cuando yo estaba en estas elucubraciones de una historiadora del arte como soy, en el 2022 se le concedía el premio Nobel a John Clauser, Alain Aspect y Anton Zeilinger, el premio Nobel de Física compartido entre ellos, por experimentos con fotones entrelazados estableciendo la violación del teorema de Bell y siendo pioneros en la ciencia de la información cuántica. A mí me gusta ver todo como una elipsis, ¿no? Que se abre y se cierra. Pero no cabe duda de que había una confluencia en los 70 en donde arte y ciencia estaba empezando a tener lugar en los laboratorios, lugares de transformación, pero lugares que empezaban a ser poco a poco públicos. Hoy en día nos resulta notable, arte y ciencia es un hype, estamos practicando, experimentando, hablando de arte y ciencia en todos estos foros a los que vamos. Yo soy una experta y queda muchísimo por experimentar, estoy segura, y lo bueno es que los artistas no se cansan de proponer ideas. Susan Treyster, una artista de Londres, vino a... Bueno, yo llevo años trabajando con ella, primero en el CERN y ahora pues continúo con otras empresas fuera del CERN. Llevó a cabo este proyecto que se llama Scientific Dreaming. Susan es una persona autodidacta que viene de Bellas Artes, pero una de las personas con más conocimiento de la historia de la ciencia y la tecnología en el siglo XX e incluso antes. Cuando llegó al CERN quería hacer una propuesta muy concreta dentro de su propia práctica e invitó a un grupo de científicos y científicas a responder a la siguiente consulta. Con tu sensibilidad científica y tu conocimiento, ¿cómo te imaginas el mundo y de qué manera las tecnologías con las que trabajas pueden determinarlo? Ese futuro se dispuso como ejercicio, pensar el futuro, en sesiones de trabajo individuales con cada uno de los 14 científicos y científicas. Aquí estamos.
que respondían a ciertos comandos que Susan les iba dando y para construir unos diagramas de escritura, que fueron 1 hora y cuarto cada uno de ellos, era muy estructurado. Antes de salir, ella decía, tienes un relato de ciencia ficción que puedes escribir. Y tenemos ahora un libro con 20 relatos. Lo hizo en el CERN y otros laboratorios. Tenemos científicos y ingenieros experimentales, teóricos y de otras disciplinas también. Y este libro lo presentamos mañana en el CERN, se llama Scientific Dreaming, los sueños de la ciencia. Pero hay una cosa súper interesante de Susan Tracer, porque gracias a ella yo me interesé o llegué a este hallazgo, a este descubrimiento de algo que había sucedido como un sueño de un científico tan importante o, bueno, de la talla de John Bell, que se llama Wolfgang Pauli. Susan, en el proceso de elaborar estos trabajos con los científicos, en donde se escribía, salía de excursión a los montes Jura, allí al lado, en Ginebra, y al campus del CERN, que es un gran campus, es, bueno, no sé, es como una ciudad, y recogía flores, era verano, iba viendo la flora, fauna y pasaba el tiempo. Y las iba poniendo en las páginas de un libro. Este libro era el libro de los símbolos, bueno, lo digo en inglés, Dreams, Symbols of the Individuation Process, continúo en español, que es más fácil, notas de Jung, en torno a los seminarios sobre los sueños de Wolfgang Pauli. Este es el ancla del proyecto realmente, porque Wolfgang Pauli ha inspirado a muchos artistas. Tenía ciertas cosas, ciertos atributos que le hacían muy atractivo, mucho más atractivo que el guaperas Heisenberg, pero que era una persona muy atormentada y nadie le hacía caso. Sin embargo, Wolfgang Pauli tenía muchos secretos. Los archivos personales de Wolfgang Pauli están custodiados por el CERN, porque uno de los directores trabajó con él. Y los estudios que hizo con Carl Jung en torno a los sueños tenían lugar en sesiones de psicoterapia con el equipo de Jung. Voy a ir acabando porque esto es interesantísimo. Uno de estos sueños se llama el reloj del mundo y es lo que estamos viendo aquí. Alguien lo describió, lo dibujó a través de la descripción de Wolfgang Pauli. Lo describe como una visión donde existe un reloj que se compone de 4 elementos básicos, una esfera horizontal en la que 4 secciones están marcadas con figuras humanas que sostienen péndulos y una esfera vertical que comparte el mismo eje central con un gran puntero giratorio y que está dividido en 32 secciones. Un anillo dorado horizontal rodea todo el aparato y, por último, un gran pájaro negro que soporta físicamente todo el aparato está omnipresente. Este es uno de los sueños recurrentes de Wolfgang Pauli, que estaba muy presente en su investigación. Y como he empezado el relato con Dalí, me gustaría finalizarlo con el sueño de Pauli, que dice: después de una evaluación cuidadosa y crítica de muchas experiencias y argumentos, he llegado a aceptar la existencia de capas espirituales más profundas que no pueden ser definidas adecuadamente por el concepto convencional de tiempo. El resto de la cita os dejo que la busquéis. Y lo dejo aquí. Muchas gracias. Magnífico. Muchas gracias, Mónica. Pues me gustaría invitar a mis compañeros y compañeras de mesa a que fuesen saliendo, por favor. Alfredo, Pedro, Jaime, nuestra compañera Ana, Graciela y Mónica. Vamos a copar todo el escenario. Por favor, Ana. Mira qué bonito. Graciela, falta
Es muy bonito. Sí, sí, es súper cute. Muchas gracias. Bueno, tenemos una mesa de lo más nutrida, desde artistas, ingenieros, divulgadora científica, sin más, como ella se presenta, historiadora del arte. Muchísimas gracias por vuestras exhibiciones, muchas gracias por vuestras piezas. Bueno, queremos empezar por una pregunta que nos ha copado prácticamente todas las conversaciones durante el Congreso, y es ¿qué distancia hay entre el arte y la ciencia, ¿no? Ahora mismo? ¿Qué os ha llevado a pensar en narrativas o en proyectos artísticos para poder contar o para poder narrar vuestros resultados de investigación o para poder reflejar la ciencia, ¿no?, dentro de estos proyectos? Por favor. Venga, empiezo yo, rompo el hielo. Bueno, nosotros, el trabajo que hemos presentado forma parte o es uno de los resultados de la hackathon de arte y ciencia del Grupo Aster de la Universidad de Sevilla, que Rocío García Robles ha presentado esta mañana un poco la metodología. Y básicamente, en nuestro caso, las distancias tratamos, digamos, que sean estrechas, no solamente en ese momento final de la divulgación, sino en la integración de artistas en los equipos de investigación. Nosotras, en particular, nosotros trabajamos con un laboratorio que se llama iMbody Lab, en el que se estudia el sonido interactivo para hacer hackeos de la propiocepción corporal. Entonces, es un equipo, de hecho, hemos decidido sentarnos los tres, a pesar de que vamos a tratar de ser muy concisos en nuestra intervención. Yo ya no lo estoy cumpliendo, pero bueno. El tema es que es un equipo muy diverso. O sea, hay personas que participan desde la ingeniería informática, desde la neurociencia, desde la psicología, desde la danza, desde la música. Es decir, es un equipo interdisciplinar de artistas y científicos de distintos campos. Entonces, por eso un poco también el hecho de estar aquí. Y cuando la distancia es corta, en el momento de la investigación, porque como artistas no venimos después del proceso a empaquetar con un lazo unos resultados, sino que diseñamos, por ejemplo, parte de los experimentos. A mí, por ejemplo, la IP del proyecto pues me pide, ¿no? Pues vamos a diseñar un experimento sobre percepción áptica y entonces vamos a trabajar con el tacto, con la piel. Entonces diseñas unos ejercicios artísticos que hacen parte del estudio, ¿no? Entonces, la distancia tratamos que sea corta desde el comienzo del trabajo de investigación, no solamente al final. También una pequeña cosa es, creo que esa distancia también se acorta mucho cuando hay personas que están coordinando y poniendo en diálogo esas partes de ciencia y arte. O sea, hace falta voluntades muy específicas. En el caso de este proyecto, también su presemilla un poco surge de la Universidad Carlos III. Fue Alfredo quien me convocó a mí para ponerme en contacto con Jaime, que estaba preparando su trabajo de fin de grado. Es decir, que lo que están viendo es una de las siguientes encarnaciones de ese proyecto. Y ha sido poner a un artista sonoro o alguien que se va muchos años en la práctica a trabajar con un estudiante para poner en contacto eso. Y luego esto fue creciendo de distintas maneras y nos encontramos dentro de las hackatones de la Universidad de Sevilla, que tenemos a Rocío aquí entre nosotros, que dirige el proyecto Aster, y también hay una voluntad muy grande de poner en contacto y hacer ese efecto cremallera en el que arte y ciencia están dialogando, donde no hay una disciplina subordinada a la otra, sino que está precisamente la intención que el arte le dé una dimensión de profundidad a algo que tranquilamente, si no, para eso me leo un paper. Digo, la idea no es que el arte venga a decorar, sino a dimensionar, generar un espacio que sea más profundo simplemente que el hecho de decir como estoy trabajando con ese concepto y vamos a hacer una obra de teatro, sino es tratar de dar profundidad al fenómeno. Ana. Sí, coincido mucho. Bueno, es que justo hemos estado comentando esto mismo ahora y es que creo que la distancia en realidad la hemos creado en los últimos siglos, pero sobre todo en las últimas décadas en las que las disciplinas se han ido compartimentando cada vez más y eso ha llevado a que el sistema también considere que
que hay formas de trabajar jerarquizadas y los resultados también, ¿no? Van como dirigidos a distintos públicos y se van separando artificialmente, porque creo que la percepción de la realidad, que es a lo que intentamos llegar, y es, bueno, todo suma, y sobre todo cuantas más disciplinas desde puntos de vista más distintos, mejor retrato tendremos, mejor entenderemos el presente, podremos descubrir también mejor el pasado y documentarlo, y sobre todo podremos hacer mejores propuestas para el futuro. Y creo que eso es súper importante, y por ejemplo en vuestro tema también, ¿no? Sí, las propuestas de futuro. Claro, un poco recuperando eso, en verdad yo lo que veo es que la co-creación desde el origen es lo que es bastante central. O sea que yo sí que pienso que la ciencia tiene una sistemática, tiene un método que a lo mejor no lo puede compartir el arte, porque entonces el arte dejaría de ser lo que es. Pero salvar la distancia, no sé hasta qué punto es necesario salvar la distancia, como que incorpores desde el principio un artista en tu praxis. Porque en el momento en el que yo me siento con Sofía a contarle lo que hago, ella saca esa lírica y entonces hace una narración de lo que hago que sin duda es muy rica y que llega mucho más que leerse un artículo, sin duda. O sea que, bueno, sin más, eso es un poco... Eso sí, Mónica, ¿algo que añadir? Bueno, yo añadiría por lo que me toca a mí también, pero la parte de desarrollo de políticas culturales o de condiciones, marcos de actuación, porque yo creo que no, es evidente que, sobre todo, antes hablaba de esa década de los 70 que pasó tanto, es evidente que la ciencia y la sociedad tienen un papel importantísimo en cómo percibimos el mundo. Por ejemplo, por ponerlo de manera muy concreta, si le preguntamos a alguien, descríbeme la naturaleza, seguramente utilice términos que vienen de la ciencia, ¿no? Hablamos de una manera muy tecnocientífica, ese es el vocabulario. Entonces, este papel tan dominante de la tecnología y la ciencia en nuestra sociedad hace que el artista reaccione y, por lo tanto, los marcos de trabajo cultural y de actuación tienen que responder a eso. Y hay muchísimas formas de hacerlo. Se puede hacer a través de colaboración, a través de diálogo, a través de abrir canales, vehículos, herramientas, formas de trabajo conjunto. Se puede hacer de múltiples cosas y desde múltiples ópticas y entendiendo los contextos, la disciplina. Y eso es lo más interesante, que hay muchísima diversidad. Y en este afán por dimensionar, ¿no? Recuperando un poco el concepto que ha comentado Pedro, de que el arte o la expresión artística a la hora de comunicar ciencia no sea simplemente un lazo o un adorno, ¿no? Pero también desde el afán de mantener el rigor científico de lo que se está contando. ¿Qué riesgos y qué oportunidades se nos plantean a la hora de plantear una estrategia artística y querer mantener el rigor científico de lo que vamos a contar o de lo que queremos contar? En mi defensa, creo que soy de las pocas personas aquí en que soy 100% artista. No trabajo para ninguna institución, no soy docente, no soy divulgador, soy compositor de música y artista sonoro y me dedico 100% de mi tiempo a eso. Y me parece que hay que un poco defender la práctica artística, que no es simplemente un trabajo intuitivo de búsqueda de la inspiración. Todo artista y todo, por ejemplo, en el campo que a mí me toca, productor musical, sabemos mucho de ciencia y la tenemos incorporada en nuestra práctica. Cualquier productor musical que se precie sabe de psicoacústica, sabe de resistencia de los materiales, sabe cómo funciona la bobina de un micrófono y cuáles distintos materiales generan distintas respuestas en frecuencia, por qué escuchamos lo que escuchamos y por qué no podemos escuchar algunas otras cosas, y temas que están relacionados a la percepción y tanto a las ciencias como la física, la química, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso está inherentemente relacionado con nuestra práctica. Y hay algo de la creación artística que se parece mucho a un proceso de investigación científica, se parece mucho a un proceso experimental, de prueba y error, prueba y error. Es como hay hasta obtener resultados.
se parece muchísimo a un proceso de recogida de datos. Entonces, el proceso artístico me parece que ya en sí mismo es algo que requiere muchísimo rigor. Y luego, también un poco en cuanto a cómo trasladar el rigor científico de la información a las ciencias, entre riesgos y oportunidades, por un lado diría, es un poco tratando de profundizar lo anterior, es si realmente lo que queremos es que el arte diga lo que ya puede decir solamente un texto, o si queremos dar otra dimensión más, porque lo que hablábamos en el almuerzo ayer un poco era de los fenómenos y las cosas que estudiamos de manera científica no nos producen algo únicamente a nivel racional, sino que nos conmueven de alguna manera. O sea, yo he sido de esos niños que creció queriendo aprender de física, química y astronomía y demás, y fenómenos como la tensión superficial del agua me parecen como increíbles y maravillosos. Y aunque me lo expliques como con un paper, yo voy a decir, sí, lo entiendo, pero igual no deja de conmoverme. O sea, es por qué la luz se refracta y un atardecer lo vemos con toda su gama de colores y nos parte el alma. Entonces digo, el arte viene a hablarnos desde otro lado y a apelar a otras cosas. Que poner en diálogo dos cosas lo que nos da es un tercer espacio. A mí me gustaría ejemplificarlo en concreto con lo que hemos mostrado, que es verdad que después de presentar el trabajo no hemos explicado un poco cómo operaba el sistema, pero por poner un ejemplo sobre lo que dice Pedro, en términos concretos de lo que hemos visto, a ese rigor nosotras en el equipo trabajamos también con Sayaka Fujio y con una científica de Sevilla que es Catalina Liñán Mao, que es la científica que plantó la semilla. Entonces, acudimos a todos estos contenidos de la ciencia con todo el rigor con el que podemos aproximarnos. Por ejemplo, lo que se escuchaba en la pieza era una sonificación de ondas cerebrales. Las ondas cerebrales, al ser ondas, pueden leerse como una señal o como un sonido, ¿no? Se pueden escuchar. Todo lo que sea número se puede convertir en música. Claro, o sea, todo lo que es número puede ser música. Entonces, la sonificación de ondas cerebrales del paciente que estamos encarnando es de una persona que tiene un síndrome que se llama de las piernas inquietas, que es una afectación neurológica mediante la cual la rigidez y el dolor en las piernas obliga a ciertos movimientos durante la noche que impide un sueño y un descanso profundo. Tiene una prevalencia del 3% de la población mundial, o sea, quiero decir, es relevante. De hecho, no sé si alguna de vosotras lo padece. O sus compañeros de... O sus compañeros de cama también es una... Efectivamente. Entonces, tratamos de generar, digamos, a partir de datos con rigor, también una siguiente capa, un tercer espacio, como lo ha llamado Pedro, en el que añadimos una capa expresiva en la cual, por ejemplo, durante el proceso creativo pues hacíamos un diario de sueños, de nuestro propio descanso, que es lo que nos mantiene. La pieza se llama Restlessness. El nombre está en inglés porque la presentamos en el hackathon, que el destino final era el Ars Electrónica. Pero bueno, ¿qué nos mantiene sin descanso? ¿Cómo podemos ofrecer una experiencia que nos atraviese el cuerpo y nos haga generar cierta empatía, ¿no? Porque los datos neurocientíficos pues a veces se pueden leer con cierta frialdad, ¿no? Igual la distancia entre las disciplinas también nos pasa la distancia entre el dato y la experiencia y el cuerpo. Entonces, en ese tercer espacio, generar un lugar de encuentro en el que poder acercarnos atravesados por la experiencia y compartiendo también en primera persona. Sí, yo un poco quiero recoger eso. Yo creo que en mi presentación una de las cosas que quiero dejar más claras es que la emergencia ambiental, que no es solo climática, se extiende a más ámbitos, es algo que está pasando y que hay que comunicar. Hay que comunicar con rigor y hay un riesgo quizá concomitante al hecho de hacerlo con otras nuevas arenas, como puede ser el arte, en donde uno acaba perdiéndose un poco cuál es la urgencia. Pero a la vez mi percepción es que la sociedad ya es muy permeable a esa urgencia, tanto que en un momento determinado yo ya desconecto. Alguien hablaba hoy de empatía sobre esto, desconecto y solo quiero ver en mi Instagram gatitos, ya no voy a conectar con esto. Sin embargo, el hecho artístico te permite conectar muy profundamente con algo que tienes dentro y esperar que no se quede solamente en dentro de 100 años son 4 grados más lo que va a tener este país, sino ¿qué puedo hacer yo
para que esto no suceda. Entonces, para mí, ya no es realmente pues, si estamos comunicando con certeza absoluta el hecho científico, es que eso pierde valor y se conquista ese tercer espacio que es inspirador y es propedéutico a la acción. Es como levántate y muévete, ¿no? Y haz algo, no te quedes ahí. Sí. Mónica, desde el CERN, ¿cómo planteabais vuestro programa de artes? Bueno, nosotros nos dedicábamos a física de partículas, con lo que era de una dificultad importante. Y además teníamos, y es una cosa que ya que estamos hablando en el contexto de comunicación de la ciencia, a mí me parece que yo personalmente, yo creo que se cometen errores como hablar de grandes estructuras tecnológicas, técnicas, como el gran colisionador de partículas, como la catedral de la ciencia. No podemos utilizar esos términos, ni podemos incidir y enfatizar constantemente esta idea de genio, el artista genio, el científico genio. O sea, la capacidad de generar espacios de diálogo social pasa por cargarnos todas estas deidades y estas iconoclastias que tenemos en nuestro lenguaje. Yo creo que el hacer espacio ya es importante. O sea, ocupar estos espacios, ¿no? Ocupar las plazas de diálogo. Yo hace poquito estuve en unos seminarios que precisamente no estaban en física de partículas, sino que estábamos con gente que trabaja en investigación del mar, que pues están realmente en las barricadas del colapso climático y fui muy consciente de la importancia del rigor en arte y en ciencia, pero sobre todo cuando hablamos y fabulamos y planteamos nuevas narrativas, que es una cosa como que expresamos y hacemos en el arte. Si tratamos, hay una línea roja, tú tienes que trabajar mucho, hacer un trabajo previo y entender que eso además generará contextos de confianza que pueden verse transformadores después. Entonces, el contexto es esencial, pero hoy en día la ciencia está en un lugar como hemos estado siempre en el mundo del arte, en un lugar hay que hacer mucha no sé, guerrilla gorila, ¿no? Entonces yo apuesto por abrir espacios y rigor, sobre todo. Sí, creo que cuando hemos hablado entre acercar la ciencia y el arte se nos ha olvidado, no hemos mencionado el tercer punto, que es acercarnos todos entre nosotros también, tener en cuenta al público. Y la guerrilla o la militancia también es imprescindible porque es la manera en la que lo vive también la gente en general. Y tengo una amiga científica y militante que siempre dice que hace falta más militancia en ciencia y más ciencia en la militancia. Eso nos lleva un poco a nuestra última pregunta, antes de preguntar a nuestra audiencia sus inquietudes. ¿Cómo es colaborar entre disciplinas tan diferentes, pero que tienen que encontrar sus sinergias, ¿no? Entre artistas, científicos, entre historiadores del arte, ¿no? Comisarios? ¿Cómo es esa relación? ¿Es compleja? ¿Se hace fácil? Para mí es maravilloso. O sea, aquí he presentado este proyecto, pero ahora que decía Pedro, tenemos otra composición. Nosotros miramos secuencias muy largas de tiempo en donde hay espectros de cosas que cambian. Eso automáticamente es un armónico y eso te da lugar a una música. Entonces hemos compuesto una sinfonía que recorre los últimos 10.000 años de cambio en el Pirineo y es espectacular escucharla. Os recomiendo también que la busquéis. Se llama Sinfonía de Marboré y está en YouTube. Y es maravilloso, no sé, yo cuando me acerco a un artista me ilumina, me inspira y mejora mi praxis. O sea que yo para nada lo encuentro dificultoso. Encuentro que los centros de investigación, algunos aquí del CSIC ya lo han mencionado, el ICM y otros, deberían tener un artista residente de forma regular, igual que el CERN, porque si algo hace es mejorar la colectividad en todo su conjunto. O sea que para mí, vamos, dificultad cero, al contrario, facilita.
para mí también es muy importante tener esos espacios en común, porque ya no solo barreras psicológicas que creamos entre disciplinas, sino que en mi caso, por ejemplo, voy a poner mi ejemplo, yo estoy en una escuela politécnica, entonces ya no es solo una barrera psicológica, sino física. Es como, estamos en un centro en el que solo hay ingenierías. Es como que, por ejemplo, en la clase de Alfredo, que juntaba, era una clase de arte y tecnología, era un punto de encuentro que para mí fue maravilloso. De hecho, a partir de ahí salió mi trabajo de fin de grado, porque era una cosa que me apasionaba. Y creo que aporta mucho, ya no solo para la audiencia en proyectos que unan esos dos, sino para mí personalmente me ha hecho mejor en mi profesión, personalmente, y me ha aportado un montón. Aunque esas sinergias hay que crearlas, ¿eh? Que aunque tengas la Facultad de Bellas Artes muy cerca, como en nuestro caso, no es tan fácil hay que acercarte. Proteger esos espacios que cada vez Exactamente. hay, hay que tener una proactividad hacia ello. Muy bien, pues nos gustaría preguntar a nuestro público. Por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, enhorabuena por todas por estas microexhibiciones. Por acercarlo un poco a la divulgación científica, a los investigadores siempre les tratamos de decir, yo trabajo en la Universidad Carlos III de Madrid, trabajo mucho con Alfredo, entre otros, les tratamos de decir siempre que piensen en los ciudadanos, ¿no? Entonces, que no hablen de forma técnica, eviten tecnicismo, bueno, lo que todos ya sabemos. Desde la percepción, o sea, desde la práctica artística, el artista, ¿hasta qué punto debe hacer cosas que sean accesibles para la ciudadanía? Es decir, ¿hasta qué punto el artista habla para los ciudadanos o para otros artistas, o no tiene por qué tenerlo en cuenta? Lo digo porque a veces el arte también descoloca, no se entiende, ¿no? ¿Qué opináis? Pues mira, el arte genera a veces extrañamiento. Y la neurociencia, una de las cosas que nos ha enseñado del funcionamiento del cerebro es que para que exista un aprendizaje tiene que existir primero una pregunta. No somos capaces de aprender cosas que no nos hemos preguntado antes. Entonces, todo este sistema de aprendizaje que se basa en aprender respuestas de preguntas que nunca han sido enunciadas en nuestras cabezas, que hemos tenido que memorizar para luego vomitar en un examen, en esta especie de bulimia epistemológica en la que vivimos, pues el arte tiene la capacidad de generar extrañamiento y descoloque, efectivamente. Es que es importante también decir, no entiendo lo que estoy viendo y sostengo el no saber, porque poder hacerse preguntas, compartir contextos en los que las cosas no están del todo claras, también puede accionar otro tipo de relación con esas materias. En el caso concreto del trabajo que hacemos en la universidad, en la oficina que diriges, tenemos como un espectro tan amplio que va desde productos de extrañamiento total, como el que hemos presentado hoy, por ejemplo, con sonificación de ondas cerebrales, a proyectos que son puramente de divulgación, en el cual escribimos una dramaturgia y una obra de teatro que concita el trabajo de 4 investigadoras para que puedan, digamos, proponer una divulgación a partir de un conflicto que puede ser como más cotidiano o entendible. Entonces yo creo que todo el espectro existe y es posible, y creo que interpela a cuestiones diferentes. No sé. También hay algo que a mí me gusta pensar en términos de estética. O sea, lo que estás planteando es un problema de estética, pero estética no significa o sea, yo digo la palabra estética y mucha gente sonríe o se ríe porque piensa que estoy hablando de belleza o de las formas, y no estamos hablando de las formas. La estética en realidad es la manera en la que entendemos los modos y las relaciones, y cuando tal vez estamos viendo una obra que nos genera cierto extrañamiento es porque esa obra está planteando algún tipo de modos de relaciones o algún mundo o imaginario que nos resulta extraño o ajeno. Pero me parece que el empezar a pensar el arte de esta manera, que su estética en realidad lo que nos está permitiendo es entender de alguna manera el mundo y qué relaciones plantea, es una herramienta extremadamente útil para entender el mundo y para entender el mundo por qué funciona como funciona, porque de pronto cuando empezamos a analizar la producción de cultura mainstream desde este lado, y nos damos cuenta de por qué se entronizan los iconos pop, por qué el cine mainstream es de la manera que es,
ahí no nos empieza a sonar tan raro de por qué la gente está ahora en una deriva individualista únicamente preocupada por el dinero y en una especie de sálvese quien pueda. Y sí, tal vez con algunas orientaciones políticas. Entonces creo que sí está relacionado con eso, como cuando el arte nos genera algunos tipos nos plantea, nos hace preguntas de manera inconsciente acerca de qué mundo está planteando. Esa es una de las cosas que Alain de Botton cuenta. Él es un filósofo, lo que estás apelando es la estética como rama de la filosofía. Esencialmente nos atrae o nos repele algo muy profundo que en el fondo nos compensa, nos equilibra. Entonces, esto lo puedes tomar de manera individual o de manera colectiva, todos como sociedad o yo, ¿no? A mí, ¿qué me provoca Kandinsky? Yo soy una persona muy extrovertida y muy sociable y a lo mejor Kandinsky pues, me repele. Sin embargo, los prerrafaelitas me encantan porque me dan esa calma que yo no tengo. Esta es una psicoterapia barata, de 2 minutos aquí no hablando, pero lo que me refiero es a que no nos tiene por qué apelar todo el arte. Yo creo que con la música lo tenemos más naturalizado. Oye, pues a mí es que Shakira no me gusta y me gusta otra cosa y no pasa nada. Shakira no me apela y no todo el mensaje artístico traído a la ciencia nos tiene que apelar tampoco. Por allí, por favor. Mientras llega el micrófono, tampoco sé si comprender quién entiende Bach, qué es, por qué le exigimos a otros lenguajes artísticos comprensión, ¿no? También es una pregunta que dejo ahí en el aire. Bueno, mi cuestión es, bueno, me han encantado las propuestas y en el aspecto de qué incorpora el arte, evidentemente incorpora la emoción, pero una cosa que a mí me cuestiona es la ciencia tiene que ser inteligible, pero el arte puede comunicar no siendo necesariamente inteligible. O sea, no tenemos que conocer el lenguaje para que esto nos llegue, ¿no? Entonces, muchas cosas son simplemente un desplazamiento del lenguaje. En cuanto una figura científica o un texto científico lo desplazamos a un contexto artístico, adquiere una carga metafórica que antes no tenía. O sea, simplemente es a veces mover los marcos, ¿no? Y una cuestión que os quiero plantear es, que también es para mí muy relevante, es cómo estos proyectos también nos cuestionan nuestras propias prácticas, tanto a los científicos como a los artistas. Entonces, bueno, ¿cuál sería vuestra experiencia al respecto de ese cuestionamiento de nuestras propias prácticas? Muy bien. Bueno, bueno, es que estaba de acuerdo con todo lo que habéis hecho, entonces tampoco tenía nada que decir. En cuanto a los tipos de lenguaje, bueno, yo creo que pensamos todo el rato mediante metáforas, incluso cuando hacemos ciencia. Y el lenguaje científico discrepo en lo de que sea inteligible, porque yo trabajo justo de eso. Soy periodista científica, comunicadora científica y he estudiado ciencia y traducir a palabras y conceptos inteligibles pues es el trabajo del día a día. Hoy por la mañana además hemos tenido un taller muy práctico con Lorena y el arte no es que sea un lenguaje más, es que tiene un montón de lenguajes dentro de cada disciplina. Entonces, sí, es todo, bueno, que son distintos lenguajes y entre todos nos entendemos, ¿no? Yo quería haber saludado antes en catalán y no me ha dado tiempo a decir nada. Venga, arranca tú. Claro. ¿Y algo? Sí, en mi caso en concreto, el reto más fundamental es que la sociedad me pide que no transmita el pesimismo, que decir la verdad sobre la emergencia climática implica necesariamente ponernos muy tristes. Entonces, trabajar con artistas me reconcilia, como decía antes, con la idea de, vale, hay que decir la verdad, pero no se puede quedar en, y esta es la verdad, qué pena, mis hijos cuando cumplan 90 años van a vivir 4 grados por encima de lo que estoy viviendo yo. Este verano ha sido el más fresco del resto de tu vida. Transformemos ese mensaje en algo que me impela a la acción. Y para mí esa ha sido la transformación más importante. Mientras llega el micrófono, una cosita breve, que es la idea de que en realidad ciencia es una institucionalización del pensamiento racional y arte es una institucionalización de la capacidad creativa frente a la respuesta sensible a los estímulos.
y todas las personas tenemos esas dos cosas, en mayor o menor medida. Entonces, que digo que esas cosas conviven en todos los seres humanos. Totalmente. Sí. Bueno, me gustaría partir un poco de la idea de la emergencia, ¿no? Emergencia medioambiental, ¿no? Y de la necesidad imperante de transformación rápida, radical, ¿no? De impacto. Entonces pienso en impacto todo el rato, estoy rayado con el impacto. Entonces, voy a hacer un poco como los americanos, ¿no? Primero te dicen cosas buenas y luego te sueltan la pullita. Te puedes ahorrar la técnica sándwich, puedes ir directamente a la pullita. En cuestión por el tiempo también. No, porque me han encantado todos los proyectos, me conmueven, me hacen pensar, me encanta, ¿no? Y me gustaría que eso le sucediera a todo el mundo, pero a mí me ocurre porque vengo aquí y porque he estado en Zaragoza y tal y cual, pero si no, no conocería ninguno de... O quizás sí, pero probablemente no conocería estos proyectos. Entonces, pensando en impacto, me da la sensación de que este tipo de proyectos es una élite científica, una élite divulgadora, una élite artística que bueno, hace cosas maravillosas y que se quedan en esos círculos, ¿no? De elitistas. Bueno, yo tengo la suerte de que hemos hecho un montón de bolos y en el País Vasco, claro, porque es en euskera, y el libro está disponible en todas las librerías y consiste en, como tú has dicho, en hacer pensar y abrir debates y mientras disfrutas de una hora de poesía y música. Bai, bueno, ni euskalduna naiz, baina ez nuen ezagutzen. Ez nuen proiektu ezagutzen. Pilo bat azaldu geha, adibidez ETB-en kasu pilo bat egin digute, eta hurrengo emanalditara gonbidatuta zaude eta gonbidatuko zaude. Eskerrik asko. Gero esango dizu. Baina bai, pila bat. Osea, 20 bider, Pero bueno, digamos, la pregunta va un poco en la dirección de cómo conseguimos traspasar las fronteras, que estos maravillosos proyectos tengan un verdadero impacto. Y una cosa que se me ocurre a mí es que cuando todos podemos ser artistas o bioartistas, todos podemos ser científicos, todos podemos ser naturalistas, todos podemos participar en este tipo de creaciones, el impacto obviamente es muchísimo mayor. No sé si... ¿Es una pregunta o es...? Bueno, es un statement, ¿no? A mí me gustaría responder a eso. Eso es un statement, pero me gustaría conocer vuestra visión sobre cómo aumentar el impacto y que algo así no se quede en Ars Electrónica o en 20 bolos. O sea, porque ahora lo que predomina es la biografía de la Presley. Eso es lo que, vale, a ver, lo que tiene impacto. Vamos a buscar un poco el foco a esto, porque yo creo que quiero entender que el elitismo no es algo en lo que estamos cayendo, porque precisamente este es el trabajo, esto es una carrera de fondo. Es una carrera de fondo, de mucha gente que ha trabajado y ha puesto su granito de arena y ha trabajado en laboratorios insistiendo en tener ese lugar en la Excel del presupuesto. Hay muchísima gente que busca fondos allá donde sea y por eso acaba en Ars Electrónica, porque son los fondos europeos que necesitan un lugar de exposición. Estos pequeños bolos sí que son contraproducentes porque generan mucho déficit en el proyecto. Es decir, tú produces miles de cosas, haces miles de bolos en vez de hacer uno cada 3 años, que es lo que hace Rosalía, ¿no? Y no estamos hablando de una élite. Entonces, eso por un lado, pero después por otro, tu pregunta es genuina. O sea, yo estoy contigo. No hay impacto a un nivel, bueno, definamos nuestro objetivo, pero el impacto no está tan claro. Yo creo que trabajamos un poco más con este hype, que en cuanto se rompa la burbuja nos quedamos con el culo al aire. Entonces, a mí, y es una cosa que yo considero mucho en mi trabajo, es esa posibilidad de mediación y de generar entornos de confianza. Y ya no sirven las frases hechas, las palabrejas, o sea, una cosa muy concreta. ¿Cómo trabajamos la mediación y desdoblamos a lo mejor algo que
podría caer, por un lado, en comunicación científica y cómo comunicamos la ciencia a través de estas cosas de creatividad, o cómo hay todavía espacios donde, desde pues, mi formación, que yo estudié historia, cómo entendemos el último siglo como un momento de aceleración tecnológica y científica a todos los niveles, ya no solo en los laboratorios que tenían los materiales, en la formación, en el hacer ciencia, sino que ha afectado a todos. Y estoy hablando de todas las especies, de todos. O sea, ya nos cargamos lo de la élite. Y esto es importantísimo. Construir y trabajar, y científicamente también. Una cosa que no dije en estos 10 minutos es que si tú te acercas a Dalí y lo saqué a colación porque sé que todos conocéis a Dalí y porque en un cuadro de Dalí vosotros veréis lo que yo no veo como científicos. Si yo saqué a Dalí a colación fue porque Dalí tiene un problema. Desde la historia del arte se ha tratado a Dalí con lo que nosotros sabemos, que es que le gustaba Rafael, Velázquez y 4 más. Pero no hay trabajo en torno a la visión científica de un artista como Dalí, o James Lee Byers, o John Bell. ¿Qué literatura leía John Bell? Porque se interesaba en un momento de trance tan importante. Entonces, yo creo que más allá de la comunicación científica o de la creación, de la producción artística, hay territorios que podemos colonizar y ahí afectar a la sociedad. Pero esto es todo un bloque de trabajo y es carrera de fondo, no es elitismo. Hay algo que me gustaría agregar que es, y quiero recalcar que vengo de la práctica artística y como artista freelance, y hay una pregunta que siempre me surge aquí y cuando estoy en estos espacios es que la gente me pregunta de qué institución pertenezco, como si la única manera de actuar fuese a través desde el plano institucional. Y es una pregunta que a mí me gustaría abrir aquí, y es si ustedes harían lo que harían si la institución a la que pertenecen desapareciera. Porque si algo tiene de ventajoso el arte, y es que por alguna razón no entiendo por qué tenemos hambre de hacer lo que hacemos, aunque nadie nos pague. Y yo estaba haciendo piezas de arte interactivo en casas ocupas o en centros culturales donde de alguna manera nos organizábamos entre artistas y había un nivel de autogestión porque lo que queríamos era hacer, y era hacer arte que aplicara estas cosas y tal vez con temáticas científicas o relacionadas a temáticas sociales o hablar de distintos temas o tratar la tecnología, pero había como unas ganas de hacer y lo íbamos a hacer aunque nos dieran una beca o no nos la dieran. Y si no nos la daban, nos buscábamos el espacio y montábamos nuestro bolo. Entonces hay algo ahí que me parece muy importante, que es algo que es... hay que recorrer también un poco cómo esta clase de expresiones también está muy por fuera del plano institucional. Hay muchas organizaciones vecinales de senderismo y ornitología, donde se hace avistamiento de fauna, botánica, equipos artísticos, equipos de coding y de hacking, donde se juntan a programar y hacer arte sonoro, y mientras tanto aprenden ciencia y técnica y un montón de cosas. Es como, el tema es que esa clase de expresiones queda muy en un plano anarquista y lejos de los espacios mainstream. Pero eso no quiere decir que los barrios no estén atravesados por toda esta clase de prácticas. Si se acercan a cualquier casa ocupa de su ciudad, van a encontrar propuestas artísticas de un nivel que es como de pronto en una casa Discordia en el barrio de Usera, de Madrid, estaba viendo unos niveles de debate que yo dije, esto es mucho... O sea, el nivel de profundidad era como sobre feminismo, ciencia y artes. Y yo dije como, bueno, listo. O sea, ya está. Bueno, creo que algo sí mueve. Perdón. A mí me gustaría muy brevemente decir que estos proyectos experimentan metodologías que luego traspasan a otros lugares de alto impacto, como por ejemplo la educación formal obligatoria.
El proyecto Aster, por ejemplo, tiene esta parte de la hackathon de neurociencia, pero esa Ecoscience Methodology la aplica a institutos. En la Comunidad de Madrid, con la Carlos III, las experimentaciones que hacemos en programas como Dispares, con la Fundación Caraso, de la cual ha salido el TFG de Jaime, lo aplicamos también en institutos, en el cual tenemos más o menos un alcance cada curso de en torno a 700 estudiantes de 5 IES públicos de la Comunidad de Madrid. Entonces, lugares de experimentación. Luego eso permea también en otros espacios que tienen mayor alcance y que no están precisamente en élites, sino en barrios, en institutos públicos donde está la gente. Pero el público también son artistas y científicos y también creo que tienen oportunidad de asistir a cosas que consideremos que tú estás asistiendo a esto, que puede parecer un poco elitista por el contexto que estamos compartiendo, pero si nos ves a cualquiera de nosotros en una casa ocupa, en un instituto de Sevilla o en un cole de Madrid, pues el tono sería, a lo mejor, parecería de menos élite intelectual. Pero nos sostiene la misma práctica y la experimentación es importante para luego poder hacer esas otras traducciones. Gracias, Alfredo. Muy bien, pues nos hemos quedado sin tiempo. Hemos aprovechado los 10 minutos que hemos comenzado más tarde nuestra plenaria. Quería agradecer calurosamente la participación de los ponentes de esta mesa. Ha sido un placer organizar esta performance, estas exhibiciones con vosotros y plantear el debate, ¿no?, que hemos tenido entre manos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al público por haber estado en nuestra plenaria. Gracias. Y creo que ahora hay ciencia con chocolate, así que aprovechar.